Estás escuchando Vivir Rodando. Desde El emperador de los helados a GQ, hemos disfrutado de una de las grandes estrellas del periodismo cultural de su generación, sino quizá la gran estrella. El emperador de los helados, fotogramas, GQ, codirector y co-guionista de la película Círculo Interno, colaborador en libros sobre Seven o Takashi Miike, estuvo dentro de ese proyecto tan especial que fue Prosa Inmortal, y ya como escritor el libro sobre los 5 superdetectives, junto con El Mato Crítico, o libros como Escuela Nocturna, Internet Safari o el muy reciente El Pensamiento Conspiranoico. Hoy vamos a conocer un poco más como lector de libros de cine, a Noel Ceballos. Aquí tenemos a Noel Ceballos. Hola, Noel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Vivir Rodando. Y antes de empezar a hablar sobre libros de cine, tu faceta como lector, como escritor y de otro tipo de libros, primero indícanos qué papel tiene ahora actualmente el cine en tu vida, digamos, porque hemos pasado mucho tiempo leyendo crítica cinematográfica tuya. Ya no eres exactamente un crítico cinematográfico, ya eres más bien redactor de, digamos, cultura popular, sociedad, como todos te leemos en GQ. Y no sé si eso, digamos, te ha liberado un poco para poder ser un espectador de cine un poco más libre, no tener que estar pensando en hacer crítica. Como espectador, luego hablaremos como lector de libro de cine, pero como espectador de cine, el cine ¿qué lugar ocupa en tu vida actualmente? Pues yo creo que sigue ocupando un lugar muy importante, como siempre. Hay una maldición de mi trabajo, que es que no puedo diferenciar entre tiempo de ocio y trabajo, porque cada vez que voy al cine y veo una película, estoy intuitivamente y de forma automática pensando en si me podría servir para hacer un artículo, si puedo hacer una crítica de ella. Entonces, como que no hay un botón de on y de off, es todo un continuum. Es verdad que ya no me dedico exclusivamente al cine, pero bueno, sigue siendo de lo que más me gusta escribir, yo creo, e incluso cuando escribo de otras cosas, de alguna manera siempre intento meter el cine porque es que me sale natural. O sea, ya te digo que sigue ocupando un lugar muy importante en mi vida, y no creo que pueda ser un espectador sin más, porque ya es una deformación profesional y me da mucha rabia, de hecho, no poder sentarme a ver una película, desconectar el cerebro o sea, es imposible. Siempre tengo que estar pensando en si esto me puede servir para el trabajo, y eso es una maldición, ya te digo. Yo, además, ahora volveremos al tema. Me acuerdo que escribiste una cosa maravillosa con el penúltimo Misión Imposible sobre Ethan Hunt, y claro, creo que viste la última Misión Imposible el otro día y yo seguro que a lo mejor te viene el cerebro diciendo lo que escribí este año volvería a remodelarlo para darle a Ethan Hunt otra visión, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Si, digamos que en tu vida, donde la cultura y, digamos, todo tiene mucha importancia, es eso, estar pensando siempre cómo lo rearmarías para algún texto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y luego también me pasa una cosa que este texto que me has comentado, que lo debí escribir, claro, en 2018, cuando se estrenó Misión Imposible Fallout, ya no me acordaba de él. O sea, ahora que me lo has dicho tú, dije, José, es verdad, al día siguiente escribí sobre Tom Cruise y el personaje de Ethan Hunt y cómo se puede explicar a Tom Cruise a través de la evolución de Ethan Hunt y tal, pero ya no me acordaba, porque es que son tantos textos, o sea, desde que estoy en GQ, en redacción de GQ, que entré en el año 2015, escribo 2 textos al día. Esto es demasiado. Y muchas veces me pasa esto, ¿no? Que me pongo a pensar en un tema y digo, vamos a ver si ya en la revista alguien ha escrito sobre este tema. Y me encuentro que escribí yo hace 2 años y no me acordaba ya. Y yo espero dedicar algún programa de Vivir Rodando a la crítica cinematográfica. Ya no escribes exactamente crítica, aunque sí que el cine obviamente es muy importante, pero ¿sigues siendo lector de crítica cinematográfica? Sí, siempre. Yo creo que desde los 14, 15 años nunca he dejado de leer. Y además siempre como que me gusta encontrar nuevas voces, salir del terreno, o sea, como del mainstream.
Y últimamente, pues bueno, pues gracias a las redes sociales encuentras a gente que hace crítica cinematográfica un poco más heterodoxa y sí, nunca he dejado de leer y creo que nunca dejaré. O sea, es un género al que me dediqué durante varios años y que admiro y que me parece muchas veces muy difícil y sobre todo muy desagradecido en muchas ocasiones. Y exacto, muy denostado eso. Lo aparcamos para un próximo programa, pero ya que has hablado de voces, aunque hablamos de libros de cine, al final las críticas también son libros de cine, son textos sobre cine. Vamos un poco a reivindicar estas nuevas voces que hay, porque ya clásicos, ya no hay tantos clásicos, ya no. Jordi Costa tampoco escribe sobre crítica de cine, Fausto Fernández sí que lo sigue haciendo, tenemos a Sergi Sánchez en La Razón, pero sí que ha aparecido una nueva generación muy interesante de críticos que vale reivindicar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, que aportan unas perspectivas que gente de mi generación y de las generaciones anteriores es que directamente yo creo que ni nos planteábamos. Y está muy bien que reflejen avances en la sociedad, avances en la crítica cultural y en la forma de entender no solamente las películas, sino el arte en general y la cultura en general. Y bueno, pues es una evolución natural y orgánica del discurso crítico. Y bueno, pues es maravilloso. O sea, me parece que era inevitable y sobre todo que hay mucho talento a explotar. Y lo que da rabia es que estamos en una etapa en la que ese talento que está ahí lo tienen muy difícil para desarrollarse profesionalmente. Sí. Ajá. Muy, muy difícil. Y eso es una tragedia auténtica. Lo cual es una paradoja, digamos, que es cuando más lectores pueden tener potenciales, es cuando menos te van a pagar por hacer ese trabajo. Exacto, sí. Vamos a hablar de libros de cine. No te quiero meterte en un lío porque en el primer programa sobre libros de cine, o libros sobre cine, que nunca sé si libros de cine o libros sobre cine, lo primero que hicimos es intentar calificar que era un libro sobre cine, porque no es tan fácil. No sé si en la estantería que yo estoy viendo ahora mismo, no la veis vosotros, que tiene Noel y que tendrá auténticas joyas, está por temas, pero un libro sobre cine, dado que el cine es un arte que aglutina todos los artes, es muy difícil de calificar. Un libro sobre música puede ser sobre cine, un libro sobre un político incluso puede ser sobre cine de alguna manera. Si te dijera un libro sobre cine, ¿cómo lo definirías? Como puedas, ¿eh? Pues pensando en elaborando una lista para preparar el programa, para hablar contigo, me he dado cuenta exactamente de eso, que hay libros sobre técnica, hay biografías, hay ensayos culturales que tocan el cine, pero que no son exactamente sobre cine. Y lo que he reparado mientras elaboraba esa lista es en que todos y cada uno de los que he ido leyendo a lo largo de mi vida me han enseñado algo. O sea, al final de todos aprendes, incluso de la biografía de un director más superficial, puedes aprender algo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no haya un canon, que no haya un manual para escribir un libro de cine, sino que puedes tener, por ejemplo, uno de los que había preparado y que, bueno, lo tengo aquí, de hecho, tengo una buena pila para que no se me olviden. Si los veo, me acuerdo de ellos. Por ejemplo, Danza Macabra de Stephen King no es un libro sobre cine, pero habla muchísimo sobre el cine de terror y de ciencia ficción y cómo impactó en su manera no solamente de escribir, sino de ver las cosas, incluso, de comprender el mundo. Y tenemos desde eso hasta manuales de guión, hasta pues el libro de Hitchcock Truffaut, o sea, abarca toca un montón de palos. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no haya solamente un libro sobre cine y que todos se tengan que ajustar a ese molde, sino que cada uno encuentre una manera de escribir sobre cine y que al final, para mí, todos los que he ido leyendo a lo largo de mi vida, me han enseñado algo. De alguna manera, todos te enseñan algo. Te he preguntado sobre el cine como espectador que ocupa en tu vida. El cine como lector. Obviamente tú eres muy lector y leerás de muchísimos temas, sobre todo porque tu trabajo así te lo exige. ¿Los libros sobre cine te suelen atraer más que otras facetas? Que un libro sobre música, un libro sobre política, un ensayo. No sé si a lo mejor dices, no, bueno, me gusta más, yo miro por autores, pero la temática de libros de cine te suele atraer especialmente. Luego entraremos ya, que te preguntaré por filias y fobias. Sí.
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando voy a una librería o cuando voy a una biblioteca, inconscientemente siempre intento buscar con los ojos o en el índice, intento buscar dónde están los libros de cine, no solamente de cine, sino cultura en general. O sea, también me gusta mucho leer libros de música, soy muy lector también de libros de música, pero sí, no me lo había planteado hasta que me lo has preguntado tú, pero de alguna manera siempre empiezo por ahí y luego ya voy a ensayo y narrativa me la suelo dejar para el final. Sí, me atraen de una manera especial, la verdad es que sí. Está muy bien porque has entrado en un tema polémico que a raíz del programa que hicimos con otra gente que escuchó el programa, que era dónde quedaba la narrativa en las preferencias. Ahora voy a entrar por filias y fobias, pero parece ser como que cuando hablo con gente que el ensayo, la no ficción, gana muchísimo terreno y la narrativa como que se está quedando de atrás. No sé si es una cuestión generacional de que algunos puede agotar un poco más la narrativa, quizá exija un poquito más de esfuerzo, tiene que gustarte mucho el autor, pero me has dicho eso, que la narrativa quizá pierde, pero ha perdido paso quizá con que te vas haciendo más mayor y prefieres más el ensayo. Totalmente, totalmente. Hace unos meses lo comenté con un amigo y me dijo que él estaba completamente convencido de que a partir de los 35, de forma natural, vamos perdiendo afecto por la narrativa. Y a mí me ha pasado así. O sea, yo era un gran lector de novela y de repente, desde que cumplí 35, pues es que ¿qué novelas he leído? Mira, una de las últimas que he leído es la novelización de Quentin Tarantino de su propia película. Y en el fondo es cine. Sí, o sí. sea... Sí. Hay autores que me gustan mucho y efectivamente, pues sí, pues me sigo leyendo esas novelas, pero ya no busco cosas nuevas. O sea, tienen que ser autores que me gustaran de antes o Tarantino novelizando su propia película. Pero no busco voces nuevas en narrativa, en cambio en ensayo sí, y en ensayo cultural y sobre todo cinematográfico más todavía. Vamos con las filias y las fobias. Tú ya lo has adelantado, el cine tiene, como es tan amplio, y es el arte de las artes, repito, pues tiene técnica, ficción también, autobiografía, biografía. ¿Cuáles son tus, digamos, preferencias? Primero, entre biografía y autobiografía, no sé si tienes manía, quiero decir, si ves ya sabemos, esto ya quizá algunos de los oyentes ya lo están entendiendo, digamos, nos pasa mucho a todos, que leemos una biografía de alguien, de un actor, de un director y dices, ya está vendiendo la moto este señor, no sé cuánto, pero si vemos que es una autobiografía dices, ostras, ya está hecho desde un punto de vista más subjetivo y puede ser interesante. No sé si entre biografía y autobiografía sueles tener manía o te suele dar igual, o a lo mejor al revés, te interesa más la biografía porque al final es la visión de una persona por sí misma. Yo creo que depende un poco del autor. Por ejemplo, Conquista de lo inútil de Herzog, pues sí, autobiografía. O sea, si Herzog escribe una autobiografía, creo que en ese caso lo prefiero a que lo escriba otra persona. Pero luego lo que me suelen gustar, sobre todo, son, por ejemplo, Mi último suspiro, de Buñuel. Conversaciones, como las conversaciones que tuvo Buñuel con Carrier, en las que se articula Mi último suspiro, conversaciones largas, estos libros como de entrevistas a autores. También tenemos, por ejemplo, pues David Lynch por David Lynch, o Tim Burton por Tim Burton, o Brian De Palma, que se articulan en torno a conversaciones largas, que son biográficas en el fondo y que repasan sus filmografías de forma bastante exhaustiva. Y bueno, el último ejemplo de este tipo de libros es el que ha escrito Antonio Trasorras con Guillermo del Toro. En el fondo es una biografía, pero articulada en forma de conversación, donde Antonio Trasorras simplemente le lanza balones, las preguntas suelen ser muy breves y Guillermo del Toro ya se explaya, divaga. Y este es el formato que más me suele gustar. Pero claro, si Werner Herzog decide escribir un libro sobre un rodaje especialmente complicado, pues ahí voy a estar, el primero, sí. Y bueno, porque me lo suelta un poco, filias y fobias. En preferencia, ¿qué podría estar? Biografía, autobiografía, ensayo y al final los de técnicas de cinematográfica porque son un poco más farragosos, o ¿qué es lo que más te llama la atención cuando quieres leer un libro sobre cine? ¿Te mola más la biografía o puedes ir más al ensayo o como eso? La técnica cinematográfica más para los técnicos, digamos. Bueno, por empezar por el final, mi gran fobia son los libros, los manuales de guión. Porque durante un tiempo estuve trabajando en un par de productoras
de televisión y bueno, pues allí son como Biblias. Sí. La gente los trata como textos sagrados y sobre todo hay uno que me marcó, que es Salva al gato, de Blake Snyder. Es el de los peores libros que he leído en mi vida, pero para la gente con la que trabajaba era una Biblia. Y se llama Salva al gato porque él en las primeras páginas cuenta un truco que luego he ido viendo en varias películas y es terrible. El protagonista, lo primero que tiene que hacer el protagonista de tu película es salvar a un gatito que se va a ahogar. No tiene por qué ser eso, pero tiene que hacer una buena acción para que veas que es una buena persona y que nos podemos fiar de él. En la última en la que lo he detectado es en el remake de La Sirenita, cuando el príncipe lo primero que hace cuando está en el barco es salvar a alguien que se va a ahogar. Todos estos manuales lo que hacen es un poco encorsetar la imaginación y el talento y la capacidad de narrar de quien esté escribiendo el guión, sobre todo la capacidad de sorprender al espectador. Y los odio porque durante un tiempo me los leí, los estudié y cuando ves que las películas que de verdad te llegan son las que se apartan de estos manuales e intentan hacer algo que no sea rellenar las fichas, rellenar las casillas, pues te das cuenta de que para mí son los peores libros de cine, no los que tratan sobre la técnica, porque hay algunos muy buenos, sí, pero sí los manuales de guión, los que reducen la imaginación o el talento de alguien a la hora de plantear una historia y de narrar a una serie de casillas que rellenar, como si fuera uno de estos dibujos de pintar por números. Y esa es mi gran fobia. Especialmente si lo que son manuales, digamos, porque luego hay técnicos que realmente han hecho clásicos que siguen siendo vigentes, el de Walter Marx, del parpadeo, claro. Días de una cámara, de Ernesto Almendro, son clásicos, pero es curioso porque es cierto que son técnicos que hasta cierto punto se han quedado desfasados, porque obviamente la técnica ha ido avanzando, pero que sí su sabiduría sigue un poco estando ahí. Los manuales, como tú has dicho, digamos que lo que hacen es constreñir, es decir, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y encima una cosa tan creativa como es escribir una historia, lo cual es un poco absurdo. Sí, totalmente. Además, me acuerdo cuando estaba en la productora hubo un momento en el que se puso de moda el eneagrama, que son, bueno, pues como una especie de círculo donde hay 9 personalidades y hacíamos ejercicios para los guiones que nos pedían de proyecto de serie y tal, de escribir personajes del eneagrama. Entonces, tienes que escribir un 7, tienes que escribir un 8 y también veíamos películas y series e intentábamos atribuir a cada personaje un número del eneagrama, porque los 7 son temperamentales pero leales. O sea, cada uno tenía una serie de características, como si fuera el horóscopo. Yo propuse ver una película que es Crank, de Jason Statham, y luego preguntarles cómo se aplica esto al eneagrama. Era una manera de revelarme, ¿no? Y de decirles, es que así no se hacen todas las cosas. Tú puedes hacer una buena película que no se tenga que atener a una serie de normas y, de hecho, suelen ser las más interesantes. Estaba pensando si alguna vez te has leído un libro de cine de un personaje que no te interesara nada, de un director que no te gustara nada, de un guionista, más que no gustar, porque gente siempre le encuentras algo, que no te interesara nada, y que hayas descubierto, joder, pues he aprendido un montón de cosas, o he aprendido algo no sé cuánto, de alguien, digamos, que no te gustara. Porque, quiero decir, todos leemos libros de John Ford, Truffaut, es fantástico y aprendemos un montón, pero al final estamos a favor de esos. Pero si te lees un director que no te gusta, que es plano, que es mediocre, pero aprendes algo, eso puede ser interesante. Pues estoy intentando pensar y creo que no me he leído, o sea, todo lo que me he leído era pues eso, de directores o de autores que me gustaban a priori. Pero es verdad que puede ser un buen ejercicio, pues, sí, a esto yo me refería a que hay son dos libros por descubrir de cine español de los años 30, 40, 50, que es muy interesante y digamos que hay una grandísima gama. Estoy diciendo que no sean interesantes, son interesantes. Por ejemplo, ahora Santiago Aguilar ha publicado un libro sobre Pedro Lazaga, que es un director muy popular, pero hasta cierto punto desconocido sobre todo para los jóvenes. Ahí podemos descubrir cosas. Bueno, antes de entrar, eso quería decirte, quería preguntártelo un poco al final, pero ya quizá algunos nos preguntamos por qué no el Ceballos nunca ha publicado un libro sobre cine, que supongo que miras simplemente porque no ha habido la oportunidad. Y te preguntaré si realmente alguna vez has intentado escribir un libro sobre cine, no en vano.
algunos echamos de menos quizá que hayas escrito más libros. Porque disfrutamos muchos del pensamiento conspiranoico hace poco, pero decimos, ¿cuándo será el siguiente de Noel? Pues a lo mejor dentro de 5 años, o 4 años, o de 10 años. No sé si ha surgido una oportunidad de que tú hayas ofrecido el tema, un tema sobre cine, y que no haya salido, o simplemente que las circunstancias son así. Las circunstancias son así, es que todos los libros que he escrito han sido encargos y no me han hecho ningún encargo de cine. Bueno, es verdad que el último, el del pensamiento conspiranoico, no fue un encargo, fue una propuesta mía porque quería escribir sobre ese tema, pero claro, dado que la editorial en ese momento ahora ya sí ha publicado algún libro de cine, el de Pedro Ballín, de Me cago en Godard, pero en ese momento no, entonces dije, bueno, quizá les interese más de otra cosa. Pero sí, me gustaría escribir un libro sobre cine, sí, pero de momento no se ha terciado. Estoy escribiendo ahora otro y no es sobre cine tampoco. ¿Y sobre cultura? Es sobre situacionismo. Es como una especie, bueno, no es la segunda parte, pero del pensamiento conspiranoico, pero como es para la misma editorial, pues se va a titular el pensamiento situacionista. Y es un poco reivindicar este movimiento que ya está un poco olvidado, incluso denostado en nuestros días, y que yo creo que tenemos mucho que aprender del situacionismo, de la psicogeografía, de las derivas, de los flaners. Es una reivindicación de todo esto. Y se mete mucho en el cine y hay un momento, o sea, a los situacionistas franceses les encantaba Chaplin y les encantaba Buster Keaton, o sea, eran fans de la comedia muda y hay un capítulo en el que hablo de la comedia muda, pero no es un libro sobre cine. Ahora te preguntaré sobre libros que te hayan marcado, o que te marquen actualmente, pero me gustaría que viajaras un poco al pasado, al Noel Ceballos más joven, quizá incluso al que escribía en El emperador de los helados, que fue quizá el principio de todo. ¿Qué libros sobre cine, digamos, te marcaron de joven? Decías que los primeros que llegaron a tus manos y disfrutabas mucho leyéndolos. Pues yo creo que el primero fue el de las conversaciones de Hitchcock y Truffaut. Y además lo descubrí, o sea, antes de llegar al libro, recuerdo que en el centenario del nacimiento de Hitchcock, en 1999, ese verano Canal Plus hizo una serie de documentales sobre Hitchcock que estaban articulados en torno a este libro. Y mi primer contacto pues con el MacGuffin o con esta teoría de Hitchcock de siempre es mejor, si tienes una bomba en una maleta, siempre es mejor mostrarse al espectador antes de a los personajes. Todo esto fue gracias a ese documental. Y yo pensé, me tengo que hacer con este libro en algún momento porque voy a aprender un montón. Y luego recuerdo un libro que tengo por aquí apuntado, pero que ya he perdido, un libro de temas de hoy que se llamaba Cinemanía, precisamente, de Josep López. Que se publicó en 1995 con el centenario del cine. Y es el primer libro de cine que me leí. Y es el primer libro que me hizo darme cuenta de que quizá yo era un cinéfilo. O sea, yo tenía 10 años y hasta entonces decía, bueno, me gusta el cine, pero no sabía que había una palabra para designar a los amantes del cine. Y gracias a este libro, pues me di cuenta de que eso existía, de que había gente que mantenía conversaciones sobre cine y, bueno, pues que había ahí fuera personas como yo, que le gustaba no solamente ver películas, sino luego comentarlas y teorizar sobre ellas. Y también hay un libro que los has mencionado antes. Jordi Costa y Sergi Sánchez escribieron un libro sobre Terry Gilliam. Sí. A mí me gustaba mucho Terry Gilliam desde pequeño. El libro se llama El soñador rebelde. Terry Gilliam, El soñador rebelde. Y es un libro que repasa su carrera hasta el momento. Se publicó a finales de los 90. Creo que sí, ya se acaba de estrenar Miedo y asco en Las Vegas. Y es un libro muy creativo. Utilizan diferentes recursos y repasan la carrera de Terry Gilliam de un modo no académico, sino con una perspectiva muy efusiva y muy de fans de su cine. Y ese libro me marcó mucho porque dije, bueno, pues hay gente que le apasiona esto y escribe con pasión sobre ello. Y luego, unos libros que para mí son fundamentales, que se publicaron también a finales de los 90, los publicó Glenat. Son un libro sobre los hermanos Coen, de Fernando de Felipe, un libro sobre Tim Burton, de Jordi Sánchez Navarro, también hay uno de David Lynch y también hay uno de Paul Verhoeven. Solamente se publicaron estos 4. Son ensayos bastante voluminosos
que repasan la carrera de estos cineastas película a película y no solamente analizan las películas desde un punto de vista cinematográfico, sino que lo que hacen es conectarlo pues con sus referentes, tanto literarios como pictóricos, con el cine que se hacía en la época, y son auténticas masterclasses de cine. Y yo creo que son los que me enseñaron que las películas no se hacen en el vacío y no empiezan y acaban en sí mismas, sino que están conectadas con la personalidad de sus autores, con la cultura del momento, con un contexto histórico. Y eso, vamos, yo creo que después de leer todos estos libros, no me quedaba más remedio que dedicarme a lo que me dedico. O sea, fue donde descubrí mi vocación, con estos libros y con las revistas de cine. Ya he nombrado El Emperador de los Helados, que fue un blog mitiquísimo de la época y donde muchos te descubrimos y fue, digamos, el inicio de todo. Has hablado de libros, pero es que ya hemos nombrado a mucho all-star, digamos, Jordi Sánchez Navarro, Jordi Costa, Sergi Sánchez. Por cierto, está muy bien lo que estamos nombrando. Generalmente son libros descatalogados, desgraciadamente, pero bueno, todo colección siempre está ahí. Habrá alguno que te intente sacar la pasta por comprarlo, pero hay que ser bueno negociando, pero se pueden, digamos, encontrar. Hemos hablado de la crítica. Me gustaría saber, aunque ya he dicho que me gustaría dedicarle un programa a la crítica de cine, pero la crítica también es texto sobre cine, es libros sobre cine. ¿Qué críticos, digamos, sobre todo te llenaron y te influyeron en tu forma de escribir tan brillante? No sé si, aparte de estos libros, luego leerías crítica de cine y hubo algunos que te dieron impresionar para inspirarte. Sí, pues aparte de los que ya hemos mencionado, porque también está Fausto Fernández, Pauline Kael. O sea, Pauline Kael, cuando la descubrí, fue una auténtica revelación para mí. Es una personalidad con sus luces y sus sombras. O sea, también de vez en cuando escribía, sobre todo, bueno, Raising Kane, el texto que escribió sobre Ciudadano Kane. La verdad es que, bueno, eso no lo suscribo y no me parece. Y de vez en cuando sí tenía como Bestias Negras, con los que era demasiado dura, pero en general su forma de contar el cine que se hacía en Hollywood en una etapa fundamental, que es la que empieza en 1968, o sea, el nuevo Hollywood, para mí sí fue una revelación y la considero una de las mejores críticas de cine que ha habido jamás, incluso teniendo en cuenta que tiene su lado oscuro y su reverso tenebroso, pero bueno, se acepta también. Y si conocieras no sé si alguna vez vas a una universidad o escuelas de escritura, de alguna charla, alguna masterclass, si conocieras a alguien que va a escribir sobre cine, sea crítica de cine, incluso se plantea hacer un libro sobre cine, porque ahora hay que decir que es más fácil publicar un libro sobre cine que antes, sí. Aunque me parezca increíble, ¿qué consejos darías, digamos? Porque está claro que críticos y escritores cinematográficos hay de todo tipo, los hay mejores y peores, ahí todos tenemos filias y fobias, pero obviamente todos tenemos en mente lo que hemos dicho, Jordi Costa, Sergi Sánchez, Fausto Fernández, tú, pero ¿qué consejos le darías a una persona que empieza a escribir de cine? Porque sabemos que escribir de cine es muy complicado, está muy denostado y hacerlo mal, digamos, entre comillas, es muy fácil, digamos. Es como, creo que Nacho Vigalondo dijo esta frase de que se quejaba de que algunos críticos de cine en realidad solo hablaban de los actores cuando escribían crítica de cine. No decían nada de técnica cinematográfica, sino decían, ¿los actores están bien o mal? ¿Qué consejos le darías para salir, digamos, de eso, de la mediocridad que a veces puede haber en algún texto de cine? Es que ese es muy buen consejo. Yo creo que lo más importante a la hora de escribir una crítica es olvidarte de ese utilitarismo, de ese... Le voy a decir al lector si la película está bien o mal. Ya no solo los actores, sino la película en general. Y la banda sonora es buena, la fotografía es regular. Es un tipo de crítica de cine que se puede hacer y es válida, pero a mí no me interesa. O sea, yo creo que lo interesante es pues mantener un diálogo con la obra y sobre todo ejercer un poco como de puente entre la obra y los lectores y los espectadores y los receptores. Intentar interpretarla, pero perder de vista ese concepto utilitario de si está bien o mal o si merece la pena o no, que me parece que es muy pobre y que se agota en sí mismo. Y luego también
no ser dogmático. Es muy interesante. Tarantino en su último libro, en Meditaciones de Cine, dedica un capítulo entero a un crítico de Los Angeles Times al que no le encargaban el estreno de la semana, sino la segunda película de la semana. Entonces, lo que hacía era hablar de la serie B, pero nunca se ponía por encima de estas películas. Y lo que intentaba era tratarlas con el respeto que merecían las grandes superproducciones de la época. Y yo creo que esa es la actitud y esa es la humildad con la que uno se tiene que enfrentar a la crítica. Una película es un trabajo colectivo de muchísima gente que normalmente ha dado lo mejor de sí. Nadie quiere hacer una película mala. Bueno, algunos sí, por ejemplo, la productora esta de Asylum. Pero lo normal es que nadie quiere hacer una película mala. Lo normal es que todo el mundo haga su mejor trabajo. A veces sale bien, a veces mal. Y ponerte tú como crítico por encima de la obra no suele ser el camino. Hay que encontrar, como incluso en películas que en general no te gustan, hay que intentar encontrar perlas en medio de ese fango. Y eso es lo más interesante. Creo que, pues sí, pues no ser dogmático y no ser utilitario tampoco. Intentar escribir una pieza de acompañamiento, algo que al terminar de ver la película alguien lo lea, le expanda un poco la visión o el concepto de lo que ha visto, le dé una serie de claves para interpretarla y le parezca que no ha perdido el tiempo leyendo la crítica. Eso es lo más importante, no hacer perder el tiempo al lector. Sí, es muy interesante, es que has dado la clave que casi nadie lo dice y que eso antes no era así, que es leer la crítica después de ver la película. Ya sabes que muchos cogían El País para ver que voy a ver este fin de semana, voy a ver la crítica, a ver cuál ponen que está bien. Bueno, eso al final pues no ayuda mucho, digamos, a los textos. Sí, son dos escuelas, porque luego también está este pánico atroz que se tiene ahora a los spoilers y hay gente que jamás lee una crítica antes de ver la película, sino que la quiere ver a posteriori. Y luego está la otra escuela, la de voy a ver qué dice Carlos Bollero y si Carlos Bollero dice que es una atrocidad, ni me acerco. No me acerco a 100 kilómetros a la redonda de un cine donde se proyecte. Sí, y luego hace poco este año hice un programa con Nuria Vidal y le pregunté sobre cómo era hacer crítica con estrellas, digamos, poner estrellas, que tú también lo sufriste eso, y decía, claro, que eso es un rollo ya, parece ser que las estrellas, digamos, que van un poco más de capa caída, entre comillas, alguna vez las vemos, pero que era un poco absurdo, ¿no? Porque el texto ya explicaba la opinión o el análisis y luego al final tenías que poner 5, 4, 3 o 2 y era absurdo, ¿no? A veces es muy complicado. Sí. Es muy, muy complicado. Y sobre todo, hay una cosa que yo siempre tuve claro, que si tienes que poner 3 estrellas a una película, la estás midiendo con películas de su categoría. Es decir, evidentemente, Lores de Arabia son 5 estrellas. Pero a lo mejor hay un blockbuster que son 5 estrellas, pero no significa que sea comparable a Lores de Arabia, sino que en su categoría de blockbuster de acción, pues sí que llega a esa excelencia. En el fondo, hay que tener en cuenta que las estrellas, o sea, 5 estrellas no significa obra maestra, significa que el crítico te está diciendo que vayas a verla porque cree que no vas a perder el tiempo con ella y que, bueno, pues que le des prioridad sobre otros estrenos. Y claro, eso es difícil. A veces yo preguntaba si podíamos poner medias estrellas, 3 estrellas y media, pero claro, ahí ya entras en un mundo, 4 estrellas y 3/4 de otra estrella, es que no tiene mucho sentido. Y otras veces sí es más fácil. Hay películas que las ves y dices, estos son 3 estrellas clarísimas. Pero bueno, pues daba muchos quebraderos de cabeza lo de las estrellas y bueno, y me alegro que Nuria piense que están de capa caída porque sí es verdad que, no sé. Y a veces nos obsesionábamos demasiado con las estrellas y yo creo que no teníamos por qué. Sí, bueno, pero ahí está el Letterboxd siempre para seguir con la costumbre de las estrellas, aunque algunos no estamos resistiénez a ponerlas. Pero ahí sí se pueden poner medias estrellas, sí, ¿ves? Sí, ahí está mejor. Bueno, hay que decir que Sergi Sánchez, sí que suele poner media estrella. En el anterior programa hablamos sobre los libros sobre fichas, ya sabes lo que te estoy hablando, libros
que son sobre fichas de películas, digamos, como esta colección de filmografías esenciales que lleva unos años haciendo Jordi Sánchez Navarro. No sé si tienes algunos de estos libros en tu biblioteca o los lees, pero es interesante ver cómo se pueden leer esos libros, porque claro, una cosa es leerte un libro de pe a pa, pero leerte un libro sobre ficha de una película, pasar a otra película que a lo mejor no has visto y tienes que verla, no sé si son libros más bien que se pueden utilizar como herramienta de trabajo más que como libro de lectura. Sí, yo los uso más como herramienta de trabajo. O sea, son libros de consulta que muchas veces te ayudan, te sacan de un apuro. Pero sí, leerlos, empezar por la primera página y acabar por la última, no lo suelo hacer. Son más bien libros de consulta, o por lo menos yo los utilizo así, sí. No sé si tienes alguno, estaban en esa pila, o alguno que te guste especialmente, sobre todo de consultar, porque son libros, ya te he dicho, bastante difíciles, porque tienes que ir una película a película, tendrás un espacio reducido, tienes que ser muy, muy efectivo, en otro libro te puedes explayar más. No sé si tienes alguno de fichas que te guste especialmente. Tengo un tocho que publicó la revista Empire que es un compendio de sus críticas. Y no solamente críticas, sino que también viene ficha técnica de cada película. Y sí, eso lo suelo consultar bastante, la verdad. Pero es un tocho y tiene una letra que cada vez que lo consulto pierdo dioptrías. O sea, no lo puedo leer muy a menudo porque voy a acabar ciego antes de llegar a los 50 si sigo leyendo mucho ese libro. Pero claro, intentaron meter, no sé cuántas críticas habrá, pero una burrada, dentro de un solo libro que tiene como unas 1500 páginas. Es muy difícil de manejar, hay que leerlo en un atril casi. Y te voy a pedir que te mojes, venga. ¿Qué opinas de los libros de 1001 películas que hay que ver antes de morir? O sea, cualquier libro que sea, películas que hay que ver antes de morir. Nosotros en el anterior programa decíamos que no nos gustaba mucho, pero que sí que es verdad que digamos que hacen una función si eres un joven cinéfilo, que quieres aprender películas nuevas y hacen mucha función. Pero es verdad que esa faceta, digamos, películas que hay que ver antes de morir, películas que hay que ver obligatoriamente. Digamos que es como una presión al lector que es absurdo y luego catalogar mucho. Tú no te acordarás nada, pero en una entrevista hace muchos años... tú dijiste una frase que me gustó mucho, que es si tú ves El ladrón de bicicletas, vas a acabar siendo mejor persona. Pero tampoco es obligatorio que tengas que ver Ladrón de bicicletas en tu vida. Si no la ves, no pasa nada, te va a gustar el cine igual, puedes ser igual de mejor persona. ¿Qué opinas de esos libros que pueden tener una faceta divulgativa muy interesante para jóvenes, pero que digamos que cuando ya eres mayor, esa presión de ver películas antes de morir, digamos que es un poco raro? Sí, estoy de acuerdo que para una persona joven que se está iniciando en esto, pues sí que puede ser una buena guía. Una vez más, no te lo tomes como la Biblia, como un texto sagrado y sobre todo como una imposición, porque al final van a ser deberes y vas a perder lo bueno del cine, que es que es un pasatiempo, es verdad que ver ciertas películas, pues no te hace mejor persona, pero es algo que te ayuda a culturizarte y a ampliar tu bagaje, pero no tiene que ser una imposición y sobre todo no tienen que ser unos deberes, porque es que al final no lo disfrutas y en el cine tiene que haber, para mí, creo, siempre un componente de pasión y de goce. Pero sí, es verdad que, pues que puede ser una guía, no hace falta que veas las 1000, pero a alguien que esté empezando le puede dar una serie de patrones o de pistas por dónde tirar. Sí. ¿Y tienes prejuicios, si no puedes contestar, porque a lo mejor tienes compañeros, ¿tienes prejuicios si hay autores españoles o extranjeros? Porque a veces, aquí somos un poco, no me sale la palabra, de que quizá lo de fuera nos parece más prestigioso, tiene más sentido, y lo de dentro no tanto. A veces, vemos que un autor español ha hecho una película sobre un director extranjero y decimos, voy a esperar si habéis un libro de un director norteamericano que hace sobre un autor norteamericano, digamos. No sé si esos prejuicios los tienes y si no los tienes, si existen respecto a, digamos, autores españoles de cine. No, yo creo que no los tengo y me gustaría pensar que no existen. Siempre y cuando sean libros escritos desde el rigor y sobre todo desde el respeto, porque hay muchos libros, tanto de autores españoles como extranjeros, que lo que se dedican es básicamente pues a criticar desde una posición además
frívola y sarcástica la obra tanto de directores como, no sé, a lo mejor de géneros enteros. Y eso, pues no me interesa. Es que no soy consumidor de ese tipo de libros. Siempre que estén escritos con respeto, con rigor, con ánimo divulgativo y con verdadera pasión, pues estoy a tope. Vengan de donde vengan. Y ahora viene lo segundo. ¿Cómo separamos el grano de la paja? ¿Cómo seleccionas tú qué libros pueden ser interesantes y qué no? Porque el tiempo es limitado. Ya hemos dicho que se publican muchísimos libros, aunque parezca increíble, se publican más libros que antes. Sí. ¿Cómo vemos lo que es realmente interesante? Obviamente, si se han publicado ahora mismo las memorias en castellano de Mel Brooks, hace no mucho, ya sabemos, bueno, que ese libro interesa. Pero puede haber un libro de un director extranjero que nos interese, pero no conocemos al autor. ¿Cómo sabemos si era por él? No sé si utilizas referencias de otro tipo, investigas o a veces te lanzas a la piscina y te interesa más ese tema y da igual quién lo haya escrito. Pues que no hay un método, pero sí que es verdad que me siento muy frustrado porque me gustaría leer mucho más de lo que leo, pero es imposible abarcarlo todo. Así que muchas veces es por intuición, a veces es por alguna recomendación, a veces es porque el tema realmente me interesa mucho, entonces le doy prioridad sobre los demás, pero siento que me estoy perdiendo muchísimas cosas y sobre todo que tengo grandes lagunas que no sé si encontraré algún momento para rellenarlas. Por ejemplo, haciendo la lista me he dado cuenta de que no he leído Así se hacen las películas de Sidney Lumet y es un director que me encanta y es un libro que sé que tengo que leer, pero no he encontrado un hueco. Entonces es algo que me da mucha ansiedad, la verdad. Pero bueno, así es la vida. Como tú dices, se escriben muchísimos más libros y imagínate un libro de antes, como es este de Así se hacen las películas. Si además ahora se publican tantísimos libros, pues es una pena que no lo haya leído todavía, pero sí, sé que tengo muchos pendientes y la pila cada vez se hace más grande, con lo cual me da muchísima ansiedad. Y ahora, curiosidades de más superficiales, digamos, libro electrónico o libro de papel. Me vas a decir libro de papel, pero no sé el libro electrónico si qué espacio ocupa en tu vida, si realmente lo utilizas bastante, porque realmente es realmente muy útil. Ahora hablaremos sobre el espacio, digamos, el espacio es la siguiente pregunta. Pero bueno, el libro electrónico, ¿cómo...? No estoy en contra y suelo preferir papel, siempre papel. Pero sí, cada vez leo más libro electrónico. Y bueno, pues no estoy en contra, tampoco a favor. Siempre prefiero, si se puede en papel, siempre voy a preferir en papel. Pero, por ejemplo, me estoy leyendo ahora, no es un libro de cine, pero es un libro del que se ha hecho una película, que es Los asesinos de la luna, sí, que es la nueva película de Scorsese. Me lo estoy leyendo en electrónico, pues porque vi una oferta de ebook y dije, bueno, pues me lancé a por él. Pero siempre que se pueda elegir, voy a elegir papel. Vale, y ahora vamos a la siguiente. Esto ya es curiosidad de lectores. ¿Qué hacemos con el espacio? Supongo que has ido rellenando, teniendo mucho espacio en tu estantería, poniendo libros durante todos los años, que te compres. También seguramente la prensa te haya mandado algunos. Cuando tienes que vaciar ese espacio, o sea, vaciar ese montón que tienes, hacer espacio, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu criterio para sacrificar y cómo lo sacrificas, digamos? Que eso es algo de lo que no se habla, pero que es muy interesante a la gente que tiene muchísimos libros y no sabe muy bien qué hacer con ellos. En materia, digamos, ahora de libros sobre cine, o me puedes decir de otro tipo de materias. ¿Cómo haces ese sacrificio? Yo a veces tengo la pesadilla de que me voy a tener que ir de casa porque se van a quedar los libros. O sea, no hay sitio para mí y me cuesta mucho sacrificarlos. Así que igual el que se tiene que ir soy yo. Cada vez que tengo que sacrificar, que lo suelo hacer como un par de veces al año por cuestión de que no hay más espacio, pues es como si tuviera que matar a uno de mis hijos, de verdad. O sea, me da muchísima rabia, me da muchísima pena, pero tengo muy cerca de casa una de estas tiendas de donación de libros y bueno, los llevo allí y lo que pienso es, le interesará a alguien. O sea, este libro del que yo ya he leído y que... bueno, pues que lo tengo que sacrificar con todo el dolor de mi corazón, pero quizá llegue a alguien y le guste tanto como me ha gustado a mí. Ese es el único consuelo. Pero sí, me gustaría vivir en un palacio con una biblioteca inmensa, pero no es posible. Así que hay que sacrificar de vez en cuando. Y la otra curiosidad, que suelen preguntar a toda la gente que es aficionada a los libros,
¿regalas o prestas? Hay gente que jamás presta un libro y si da un libro es para regalarlo y dice, no hace falta que me lo devuelvas, te lo quedas. ¿Prestas libros? Eso es lo primero, porque hay muchos que no prestan libros. Sí, yo presto libros de vez en cuando y he perdido algún libro muy importante por culpa de ser generoso, pero aún así lo sigo haciendo. No debería haberlo dejado de hacer, pero sí, lo sigo haciendo y a veces sí regalo. Pero lo de prestar, bueno, normalmente me sale bien, pero hay como 3, 4 libros que no debería haber prestado. Así es la vida. Y no sé si tienes un baremo para juzgar a las personas a las que prestas el libro. ¿Tiene que haber una relación de varios años o de varios meses o tener una cierta confianza? No, con que haya una cierta confianza está bien. Y a veces hay personas que han roto esa confianza. Y bueno, pues las tienes que querer igual. Pero tienen tu libro. Bueno, tenías una pila de libros y una lista, ¿no? Podemos hablar un poquito de ella, ¿no? Sí, bueno, mira, por ejemplo, tenía apuntado Corazones en tinieblas, que es el libro de Eleanor Coppola del rodaje de Apocalypse Now, un libro que me encanta. La historia del cine de Mark Cousins también. Si te parece, Corazones en tinieblas, recomendamos el documental, que además creo que está en Filmin, que es complementario y también es una maravilla. Sí, es un diario de una espectadora privilegiada del proceso de desintegración mental de su marido mientras rueda una película que estuvo a punto de acabar con él. Me hizo mucha gracia cuando presentó en 2002 en Cannes la versión Redux de Apocalypse Now. En la rueda de prensa un periodista le preguntó si volvería a rodar una película como Apocalypse Now ahora, o sea, esto fue en 2002, si volvería a embarcarse en un rodaje así. Y Coppola lo único que pudo hacer fue sonreír, pero era una sonrisa con la mirada de las 1000 yardas, como diciendo, no, o sea, esto por poco me cuesta la cordura. Pero sí, recomiendo muchísimo el documental también. Luego tengo un libro de José Luis García que se llama Noir, que me encanta. Es un libro que tiene de todo, o sea, es como un menú completo, porque tenemos análisis de películas concretas, todo esto escrito por García. Luego también tenemos ensayos sobre el género negro en general. Y al final de postre tenemos unos relatos noir escritos por José Luis García, que son relatos muy, muy influidos por el cine negro de Hollywood de los años 40 sobre todo. Y ya te digo que es un libro que me encanta porque es que tiene de todo, o sea, es completísimo. Hay que recomendar al García autor, que es el más prolífico. No sé si seguramente no volvamos a ver una película de García director, desgraciadamente, pero el prolífico es muy prolífico. Saca muchos libros sobre cine. Sí, porque funcionan muy bien. O sea, tiene una base de fans que le encanta leer a García. Y de todos los que he leído yo, Noir es mi favorito, porque ya te digo que es el más completo. Y luego, creo que el año pasado, se publicó en España Picture, Rodando con Houston, de Lillian Ross. Que es, pues a Lillian Ross le encargaron cubrir el rodaje de La Medalla Roja al Valor de John Huston. Y es un libro interesantísimo sobre cómo funcionaba el Hollywood de la época, el Hollywood de los grandes estudios, cómo encargaron a John Huston adaptar una novela que ni siquiera le gustaba demasiado, pero la convirtió en un proyecto desproporcionado que nunca podía llegar a buen puerto, que todos además en el rodaje lo sabían. Y bueno, pues es cuando una película cuando una superproducción se sale tanto de madre. También hay un libro sobre la hoguera de las vanidades de Brian De Palma que también documenta ese proceso. ¿Ah, pues sí? De los excesos de Hollywood, y normalmente todo parte de adaptar una novela de éxito. Hay que adaptar una novela de éxito, hay que contratar a un director que esté en su mejor momento, hay que contratar actores que también lo estén, da igual que sea un miscasting, da igual que no sirvan para el papel. O sea, el caso de Tom Hanks en La hoguera de las vanidades es palmarios, es el mejor ejemplo. Ese personaje no podía ser Tom Hanks, pero aún así lo fue. Y durante el rodaje todo el mundo sabía que esto iba a ir mal, pero aún así lo hicieron, y las dos películas, tanto La Medalla Roja al Valor como sobre todo La hoguera de las vanidades, acabaron siendo no solo fracasos, sino testimonios de lo que ocurre cuando los estudios de Hollywood
pues empiezan a intentar abarcar más de lo que pueden y hacer un proyecto que está a punto de hundirlos. No es un libro, pero también el documental sobre La Puerta del Cielo que aparece en la edición de Blu-ray, que creo que publicó aquí en España a contracorriente, también es muy significativo y demuestra muy bien lo que ocurre en un rodaje de estas películas que están a punto de acabar, de enterrar al estudio que les da luz verde. Y de hecho, La Puerta del Cielo lo que enterró fue al nuevo Hollywood. Y en ese documental hay un momento que me encanta, que es que Cimino no les estaba enviando los dailies al estudio. Y claro, ya se cabrean y mandan a alguien, a un representante del estudio allí, exigiendo ver los dailies porque se había pasado de presupuesto, se había retrasado, o sea, eso era un desastre. Y dijo, por favor, enséñame lo que estás rodando. Se lo proyectaron y cuando acabó, el tío no pudo decir nada. O sea, era tan bueno lo que estaba haciendo que dijo, venga, sigue así, pero intenta no gastarte tanto dinero. Estaba pensando cuando me lo has dicho que, mira, un buen libro sería relatar tu experiencia como codirector con Círculo Interno, no fue Días del Cielo, pero no sé si cuando te preparaste para esta experiencia breve que tuviste como codirector, ya sabéis todos que fue una experiencia para Little Secret Film, con lo cual hay que contextualizarlo. Para prepararte, ¿leíste algún libro de cine o hiciste alguna preparación de leer algo? O si fuiste un poco a ciegas o cómo lo hicisteis, porque pues es interesante, no sé cómo fue la preparación, si leíste algo para preparar tu labor como codirector. No, y eso lo explica todo. Ese fue el gran error. No, nos lanzamos a la piscina y, bueno, realmente fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje porque nos dimos cuenta de lo absolutamente difícil que es hacer cine. Y creo que desde entonces lo miro con aún más respeto, la profesión, la industria del cine, porque realmente es muy complicado. Es lo más complicado que hay. Y bueno, mejor tomárnoslo como un aprendizaje porque sí. Tengo muy buenos recuerdos del rodaje, muchas anécdotas, pero no lo volvería a hacer jamás. Fue una experiencia de una y no más. Pero cógemelo, un libro sobre eso puede ser interesante. Yo lo leería, lo leería de cabeza. Ya 3 cosas porque ya estamos acabando. No sé si tienes el último gran libro de cine reciente que hayas leído. No sé si a lo mejor es el de Tarantino o si has podido leer el de Mel Brooks, pero un libro reciente que hayas leído de lo mejorcito, 1 o 2 o 3 que podamos recomendar. Sí, yo diría que el de Mel Brooks, sí, es una maravilla. O sea, es él contando una de las vidas y las carreras más absolutamente fascinantes que se han dado jamás en Hollywood, y además es un hombre que sigue siendo muy gracioso, sigue siendo una de las personas más graciosas sobre la faz de la Tierra, y eso se nota en su escritura y es una delicia. Mel Brooks es un tesoro del cine internacional. También me gusta mucho dentro de esta corriente que se hace ahora, que son biografías, pero no de autores de cine, sino de críticos o de analistas a través de las películas que ven, Reina del Grito de Desiree Defez, porque es un libro en el que hablas de su evolución como espectadora, de su relación con el miedo y de cómo aprendió a conquistar el miedo a nivel personal a raíz del cine y a través de las películas que veía. Y me gustó muchísimo, ya te digo. Y no sé, y sí, Meditaciones de cine de Tarantino también me parece un libro que no necesitaba audiolibro porque Tarantino escribe como habla. O sea, tú cuando vas leyendo el libro escuchas la voz de Tarantino en tu cabeza, y eso significa que es un libro nada meditado. O sea, el tío escribe desde las entrañas y es como escuchar un monólogo de él hablándote del cine de los 70 y es una maravilla. O sea, para los fans de Tarantino es un auténtico regalo. Una cosa que no hemos hablado, recomendar siempre, si sois jóvenes, intentar leer en inglés lo que más posible, porque está bien saber idiomas, pero sobre todo porque muchos libros no llegan. El de Mel Brooks ha llegado incluso un poco, sí, podemos decir que incluso un poco tarde, pero ha llegado, pero hay libros de cine maravillosos que se quedan ahí y nunca están traducidos en castellano. Yo siempre recuerdo que el de Russ Meyer, la biografía que escribe, no me acuerdo quién, que es Big Bosom, se llama el título, creo que todavía nunca ha sido traducido al castellano. Quiero decir que hay muchos libros, sobre todo en inglés en Estados Unidos, de impresionantes, muy interesantes, o las mismas críticas de Pauline Kael, que
que tampoco son muy traducidas, digamos, en español. Con lo cual, eso es importante, ¿no? Intentar, por lo menos, leer en inglés, que así podréis ampliar más la lectura de cine. Un par de temas y ya acabamos. No te voy a pedir, digamos, cuál sería tu tema de cine, porque a lo mejor lo estás pensando, diciendo, algún día escribiré un libro sobre esto, no te lo quiero chafar. Pero si escribieras un libro sobre cine, ¿qué temática te gustaría? ¿Te gustaría hacer la biografía, a lo mejor, de alguien? ¿Un tema específico? ¿Qué abordarías para que fuera el primer libro de cine de Noel Ceballos? ¿Qué disfrutarías más? Pues no lo he pensado, la verdad, pero no, seguramente biografía o filmografía de alguien específico no. Me interesaría pues explorar un tema quizá a lo largo de las décadas. Por ejemplo, David Skoll escribió un libro sobre Mad Doctors que no trata solo sobre cine, también empieza con los primeros Mad Doctors literarios, o sea, con el Dr. Frankenstein, con Jekyll y Hyde. Pero bueno, es como la figura del Mad Doctor a lo largo de las décadas, cómo ha sufrido mutaciones a medida que la propia ciencia y la tecnología avanzaba. Yo creo que algo de eso, coger un tema y recorrer con él pues la historia del cine y ver cómo ha ido cambiando a medida que cambiaban los tiempos. Eso es algo que sí que me interesa especialmente. Vale, pues aquí hacemos un llamamiento a cualquier editorial para que te publique un libro de cine, porque realmente yo creo que tendría bastante éxito y que todos estamos deseando, aparte de leerte, leer un libro específicamente de cine tuyo, que ya es lo que estamos demandando ya desde hace muchos años. Y ya lo último, para acabar, vamos a acabar como hagamos en el anterior programa de libros de cine, o libros sobre cine. Bueno, decir que hemos dicho que el próximo libro sobre cine de Noel Ceballos, pero ya tenemos la buena noticia de que vamos a tener un libro de Noel Ceballos dentro de poquito. Pero vamos a hacerte la pregunta para acabar este programa. Imagínate que eres editor de una editorial muy importante y no tienes problemas de dinero, es multimillonario, no puedes editar el libro que quieras porque aunque sea un fracaso vas a seguir estar podrido de pasta. ¿A quién editarías? ¿A qué autores editarías, digamos? 1, 2, 3 nombres. ¿Que te haría ilusión editar un libro de tal? Pues muy difícil. Mira, ¿sabes lo que me gustaría hacer? La historia oral de la Fantastic Factory. Eso. Es un libro que siempre he pensado que me gustaría mucho leer. Y es, bueno, pues hablar con los principales responsables y trazar la historia de esta productora que surgió como a principios de los 2000. Hizo una serie de películas que hoy se consideran más bien de culto en España, sobre temática fantástica y de terror. Y tengo entendido que hay muchas anécdotas detrás de cada una de estas películas y sobre todo, bueno, pues es una iniciativa muy ambiciosa que no duró demasiado en el tiempo, pero que en su momento no tenía parangón. Y me gustaría editar una historia oral sobre ello. Y en general las historias orales, o sea, me gusta mucho ese género y creo que es un terreno muy, muy fecundo para hacer, y que no se hace mucho en España, pero no solo la Fantastic Factory, sino rodajes de películas españolas, mientras los responsables sigan vivos, pues hay que aprovechar y hay que hacer más historias orales. Uh-huh. Estos son libros sobre, digamos, cine español, digamos, más bien reciente, porque sí, están aquí al lado y son historias absolutamente fascinantes, ¿no? Para poder coger fuentes. Bueno, Noel, muchas gracias por haber estado en este video dedicado a libros sobre cine. A ti por invitarme, la verdad es que se me ha pasado volando, sí. Recomendar que leéis y sobre todo recomendar que leéis libros sobre cine y que leéis lo que sea, porque obviamente se avecinan tiempos oscuros, que diría el otro, y cuanto más leamos y estemos preparados, mucho mejor. Gracias, Noel, un placer. Muchas gracias a ti, un placer. Y hasta el próximo programa.